En este video resolveremos el ejercicio 4A de la página 154 y realizaremos la siguiente observación. Supongamos que el dominio de integración es este rectángulo que está acá. Y lo que voy a querer hacer es integrar sobre este rectángulo. Entonces, voy a empezar a describirlo. Va a ser la integral en el intervalo AB, integral en el intervalo CD. Cada vez que yo ya empecé a describir el dominio de integración, eso me determina un orden particular del de X y el de Y. Lo voy a escribir ahora para no dejarlo para el final. Observemos que por cómo escribí estas dos integrales, la primera integral que yo debería calcular es la de adentro y esa es la que tiene que ver con la variable Y. Así que dejo un espacio porque voy a completarlo después. Voy a poner de Y. Y una vez que yo tenga esa integral calculada, voy a calcular la última integral que va a ser de X. Pero la función que quiero calcular tiene una forma particular y va a estar dada como producto de dos funciones. Una función f1 de X por una función f2 de Y. Bien, ahora vamos a usar lo que sabemos. Como la primera de las integrales depende de Y, X es constante y la única X aparece acá dentro de f1 de X. Entonces lo que voy a hacer es sacar como si fuera una constante para adelante f1 de X. Voy a dejar un pequeño espacio. Integral en el intervalo CD de f2 de Y. Pero ahora voy a hacer uso de la notación que habíamos mencionado en el otro video, que es que el de X lo voy a pasar para adelante. En principio esto es una integral doble y estas se podrían calcular de manera iterada, pero si uno observa un poco más se puede dar cuenta de que en realidad no son necesariamente integrales iteradas, no hace falta que se calculen directamente así, sino que son dos integrales simples, separadas. Es decir, que se pueden calcular de manera independiente. Saber eso y utilizar esta información podría ayudarnos a agilizar las cuentas. Entonces, en el caso en el que el dominio sea un rectángulo y que la función que estamos integrando se pueda escribir como producto de dos funciones separadas, esto va a dar origen a dos integrales simples que se están multiplicando. Bien, ahora sí vamos a resolver el ejercicio 4A de la página 154. Nos piden calcular el volumen del cilindroide relativo a la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más 2 en el dominio base x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Y nos piden además graficar. Bien, entonces lo que nos piden, lo voy a poner acá, quiero la integral doble sobre un dominio D de esa función. Puedo poner f de xy porque tiene nombre, o puedo decir x cuadrado más y cuadrado más 2 de x de y. Cuando yo no digo cómo está descrita d, o sea, no empiezo a determinar qué tiene cada una de las integrales que aparecen acá, el de x y el de y es como una notación. Se podrían poner en otro nombre, en otro orden, pero lo habitual es poner de x de y. Una vez que yo ya diga cómo es, por ejemplo en este caso, que yo ya sé que tengo una integral en el intervalo AB y otra integral en el CD, ahí el orden es importantísimo. Pero mientras tanto es más bien una notación. Bien, como me piden calcular una integral doble sobre un dominio D, donde el dominio D es, me lo dan acá, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Bien, el dominio D todos pueden ver que en realidad no es otra cosa que este círculo que está acá. Vamos acá a marcar un 1, acá a marcar otro 1. Es este círculo, más o menos, ¿no? Pero lo primero que nos piden es graficar, así que lo que voy a hacer yo es graficar primero. Lo voy a hacer acá al costado. Voy a hacer un gráfico aproximado, por supuesto. Primero voy a indicar dónde está el dominio D. El dominio D, por supuesto, que queda en el plano XY, así que debería graficarlo acá. Esto va a ir por detrás de mi dibujo, por eso es que lo marco con líneas punteadas. Y bueno, y la gráfica de esta función f de xy, si ustedes
si a ustedes les parece más conveniente, lo pueden igualar a z, es un paraboloide, donde el mínimo que toma el paraboloide es en 2 y ocurren en el 0, 0 de x, y. Entonces, este sería el mínimo de la función y luego sube. Bien, entonces yo necesito calcular el volumen del cilindroide que me queda restringido a este paraboloide, lo que sería esto. Bien, observen además que en el borde de D, el paraboloide toma valor z igual a 3, porque en el borde de D eso se corresponde con x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y como acá me aparece x cuadrado más y cuadrado, eso sería un 1 más 2, 3. O sea que esta altura se correspondería con un 3. Acá habíamos marcado el 2, más o menos. Bien, por supuesto que como el dominio D es un dominio polarmente normal, entonces va a ser conveniente pasar a coordenadas polares. Entonces voy a poner acá, cambio a coordenadas polares. Con el paso del tiempo ustedes se van a dar cuenta que además de mirar el dominio D como es y que su cambio de coordenadas polares nos da un dominio D' que va a ser mucho más lindo, más aún va a ser un rectángulo, ya lo pueden ir pensando, también uno suele mirar cómo es la función que estamos intentando integrar. Y esta función tiene una ventaja enorme, que es que acá aparece x cuadrado más y cuadrado, y eso siempre va a dar lo mismo cuando pasemos a coordenadas polares. Así que empiezo a hacer el cambio. Cuando uno quiere hacer el cambio de coordenadas polares, tiene que decir necesariamente qué relación hay entre x e y con las nuevas variables, que son r y tita. O sea, siempre tenemos que escribir que x es r coseno de tita, y que y es r seno de tita. Cuando hacemos esto, siempre va a venir acompañado con un módulo de un jacobiano que hay que agregar, no nos podemos olvidar porque tendremos un problema por el teorema de cambio de variables. El módulo del jacobiano en cuestión siempre es r cuando usemos coordenadas polares. Bien, entonces utilizando este cambio lo que obtenemos es un d'. Ese d' va a tener información sobre tita y sobre r que me ayudan a describir D. Si yo pienso un punto genérico adentro del D, por ejemplo ahí, ese punto va a tener un tita que va a vivir en el intervalo 0,2pi, porque yo le doy toda la vuelta de alguna manera al círculo. Y además los radios pueden, lo más cercano y lo mínimo que puede tomar también es el 0. Y lo máximo que puede tomar es un 1, porque todos los puntos como máximos tienen radio 1. Fíjense que esto ya es un dominio rectangular porque r no depende de tita en la función inferior y superior. Entonces, usando esto, la integral doble sobre el dominio D de la función x cuadrado más y cuadrado más 2 de x de y va a ser igual a la integral doble sobre el dominio de'. En el paso siguiente voy a decir cómo es d', ya lo tenemos acá, o sea, pero voy a indicar cuáles son los límites de las integrales. Y por supuesto que yo acá no puedo reemplazar x cuadrado más y cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque la nueva integral doble, las integrales dobles que me quedan, van a tener todas que depender de tita y de r. Cuando yo hago el paso de x cuadrado más y cuadrado y lo convierto en función de r y tita, siempre me va a quedar lo mismo. Fíjense que x cuadrado sería r cuadrado por coseno cuadrado de tita. Y cuadrado sería r cuadrado por seno cuadrado de tita. Cuando yo sume esas dos cosas, sacando r cuadrado de factor común, me queda la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces siempre x cuadrado más y cuadrado me va a dar r cuadrado. Lo voy a poner acá directamente. Ustedes hagan el paso si quieren. Esto siempre que use coordenadas polares me va a dar r cuadrado. El 2 lo arrastro, por supuesto. ¿Y qué le falta antes de terminar yo acá con el d tita de r en algún orden de vuelta? Y me falta el jacobiano, que habíamos dicho que era r. Bien, ahora sí, en este paso voy a describir d' correctamente. Voy a usar el 0,2pi y voy a poner acá el 0,1.
y dejé un espacio intencionalmente. ¿Por qué? Porque la función que está adentro depende de r, que voy a hacer la distributiva por comodidad, me queda r cubo más 2r. Y acá la primera de las integrales que yo debería hacer en las integrales dobles sería el de r. Y la última integral en principio que debería hacer es de tita, pero de vuelta usando la notación paso el de tita para adelante. Como esta integral depende de r y acá dentro no hay tita, y los límites de integración acá tampoco tienen tita, y por supuesto que esto tampoco tiene r, lo que me queda es lo que teníamos antes. Tenemos una función en realidad que era r cuadrado más 2 por r, que es una función que se escribe como producto de dos funciones, una de r y otra de tita, sí, porque la de tita sería un 1. Y además el dominio de integración es un rectángulo, o sea que lo que tenemos son dos integrales simples. Y aprovechar eso es muy bueno porque directamente la primera de las integrales podemos decir que es la longitud del intervalo. Recuerden que acá es como si hubiera un 1. El que quiere puede integrar, quedaría tita con barra entre 0 y 2pi, o sea que me queda 2pi por, y bueno, esta sí la voy a calcular, es r a la cuarta sobre 4 más r cuadrado, barra entre 0 y 1. Fíjense que esto da 2pi por 5 cuartos. Simplificando me queda 5 medios pi, que es el resultado del ejercicio.